Askurukipan, takenitaki. Askyrukipanaya tichiri. Askyrukipanaya tichiri. Askyrukipanaya tichiri. Aliki, Kallantayani. Muy bien, bienvenidos a todos. Askihutawi, takenitaki. Kallantayani, yetekawimpi, ¿ya? A ver, había algo pendiente sobre el tiempo. ¿Está el compañero? ¿No? Ya, creo que no está, ¿no? Después vamos a abordar entonces. Hemos estado viendo lo que son las conjugaciones, ¿no? Hemos visto en tiempo, en obligación, en tener que, y lo que es tiempo presente, ¿correcto? Quizá. Quizá. Muy bien, entonces ahora vamos a conjugar en tiempo pasado, ¿ya? No vamos a conjugar en todos los tiempos, pero es necesario tener claro, digamos, los tiempos de conjugación, ¿ya? Muy bien. Alisten, busquen mientras verbos, ¿ya? Ya tichiri. Sí, dime. Hemos hecho solamente en singular y en plural no hemos hecho. Después lo vamos a hacer. Como no entiendo. Las conjugaciones solo hemos hecho en Ay. singular. Ah, ya, nos falta la parte plural, correcto, sí, tienes razón. Entonces veamos la parte plural. Ya. ¿Logran ver mi pizarra? Quizá. Ya que en blanco está, ¿no? Quizá. En blanco. Sí. ¿Qué me pasó? ¿Qué pasó? Un segundo. Ya, empezamos. Ya, ahora sí está. Ya. Entonces hemos visto terminaciones, ¿no ven? Primera persona, ¿cómo termina? Segunda persona. Ta. Tercera persona. Cuarta persona. ¿No ven? ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos claros? Sí. Muy bien. Entonces, hemos conjugado, ¿no? Naya, Juma, Jupa, Jiwas. ¿Correcto? ¿Sí? Esto sería, ¿no ves? Las tres primeras o cuatro personas singulares, ¿sí? Quizá ya tichiri. Ok. Ahora, los plurales, en todo caso, son, voy a escribir aquí, Nanaka, Humanaka, Kupanaka, Hiwasanaka, ¿no ve? A todo hemos aumentado simplemente el sufijo pluralizador, naka, ¿no ve? Naka. Esto hemos visto en pronombres personales, ¿sí? Entonces, esto es singular y esto es plural, ya, plural.
Ahora hemos conjugado con esto, ¿ya? Entonces vamos a repasar. A ver, dígame un verbo cualquiera, Uraña. ¿verdad? No escuché, Saraña, ya tichiri. Uraña. Tocaña. no escucho nada bien. A ver, ¿alguien? Araña. Tocaña. ¿Qué verbo es eso? Castellano. En castellano, ¿qué verbo es? Tojoña. Ah, ya, tocoña, bailar, ¿ya? No sé si mi audio está mal, que algo pasa. Ya. Entonces decimos, nayaj, tocoña, el verbo, ¿no ve? Entonces quitamos simplemente el uña, ¿no ve? La terminación, ¿no ve? Y colocamos este sufijo, ¿no ve? Nayaj tok ta, ¿no ve? Humaj, igual tocoña, quitamos el uña, colocamos ta, ¿no ve? Ahora jupaj, colocamos tocoña, quitamos el uña, entonces antes quitamos la ña, ¿no? Pues nos fijamos en qué vocal está, entonces ¿no ve? Entonces dejamos ahí, ¿no? Jupaj, toco, ¿no ve? Si terminara en aña, cambiaremos esto por i, ¿no ve? Jupaj, ¿no? Ahora, hiwasaj, ¿no ve? Tocoña, quitamos el uña y colocamos el tan, ¿no ve? Simplemente cambiamos el infinitivo aña, iña, uña por ta, ta y u, tan, dependiendo del sujeto. ¿Correcto? ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Ya han recordado? Hisa ya tichiri. Ya tichiri. Muy bien. No. Ahora aquí la explicación, ¿ya? Para pluralizar pronombres y sustantivos utilizamos el sufijo naka, ¿ya? Naka. Entonces, este sufijo naka sirve para pluralizar, en este caso voy a decir, pronombres y sustantivos, ¿ya? Pronombres y sustantivos, ¿no? Ejemplo, ¿no? Digo, por ejemplo, aquí, por ejemplo, ¿no? Juma, ¿no? Juma. Jumanaka, ¿no? Entonces, ya es plural, ¿no? Juma es tú y naka, plural, entonces ustedes, ¿no ve? Ya está en forma plural, ¿ya? Ya está en forma plural. Ahora, por ejemplo, otro, ¿no? Un sustantivo. Panca. ¿Qué es panca? Libro. Libro. Ahora digo panca, naka, ¿no ve? Entonces, esto es libros, ¿correcto? ¿Sí? Hisa. Muy bien. Entonces, para pronombres y sustantivos utilizamos el sufijo naka para pluralizar. Ahora, para pluralizar verbos, ya no utilizamos el naka, ¿ya? Estoy diciendo así, bien claro. Para verbos, no se utiliza el sufijo naka, ¿ya? ¿Está claro? ¿Se entiende hasta ahí? Hisa ya tichiri. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el verbo, o perdón, cuál es el sufijo que se utiliza para pluralizar verbos? ¿Ya? Se utiliza px, pja, así, con edición vocálica, pja. Esto es para plural verbos, solamente verbos. ¿Queda claro? Hisa. ¿Anat? ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí? Hisa ya ¿No? tichiri. Muy Hisa. bien. Entonces conjugamos ahora de forma plural, ¿ya? Entonces empezamos con nanaka, ¿no? Nanaka. Ahora
Alguien diría, ¿y por qué esto está? Pero con naka, ¿no? Estamos diciendo que P quizás solamente es para verbos, ¿no ven? Este naka es para pronombres y sustantivos. En este caso, naya es pronombre personal, ¿no ven? Entonces, nana, kaj, ¿no? Entonces ponemos toko, ña, ¿no ven? Ahora, para conjugar, simplemente vamos a quitar, ¿no? Ahora aquí vamos a quitar todo lo que es el uña o solamente lo que es el ña. En este caso, solamente vamos a quitar el infinitivo ña, ¿ya? Entonces, ya. Quitamos el infinitivo ña, ¿ya? Toko, ¿no ves? Queda como verbo raíz, ¿ya? Ahora a esto agregamos o pluralizamos PXA con elisión vocálica, ¿ya? Tokopza. ¿Está claro? Seguimos la terminación. Simplemente aquí lo hemos pluralizado con elisión vocálica. ¿Está claro? ¿Se entiende? Quizá, Muy bien. Segunda persona plural. Humanakaj. Entonces, toko, ña. Quitamos la ña. Colocamos la terminación. Pluralizamos y colocamos la terminación. Humanakaj, tokopta. ¿No? Ahora, tercera plural. Hupanakaj. Colocamos toko, ña. Quitamos el infinitivo, pluralizamos y en este caso toko, ña. En este caso, cuando es plural, va a terminar en i, ¿ya? Cuando es plural, simplemente va a terminar en i. A pesar que esto termina en u, pero sí va a terminar solamente en i, ¿ya? Se rompe la regla aquí, ¿ya? En plural. Hupanakaj, tokopje, ¿ya? Y finalmente, la cuarta persona plural, hiwasanakaj. Hiwasanakaj, verbo, toko, ña, quitamos la ña, tokop, tokoptan, ¿no? La terminación. Listo, esta es la forma plural. ¿Quedó claro alguna pregunta? ¿No? A ver, conjuguen ustedes con un verbo en forma singular y en forma plural, ¿ya? 2 minutos. 1 minuto. Ya saben la forma singular, la forma plural. Pero ambos ahora conjuguen, ¿ya? Y van a leer, ¿ya?
Ya. Bien, ahora sí. ¿Quién quiere leer? ¿Puedo ser yo, Yatichiri? No sé si. Nanakaj partan, humanakaj parlapje. Digo, humanakaj parlapta, hupanakaj parli, y wasanakaj parlaptan. ¿Está bien? Ya, a ver, uno más. No he entendido esta primera parte. A ver, tal vez lo has leído bien, ¿no? O mal. A ver. Nanakaj partan, No, pues. humanakaj. Tienes que ser plural, ¿no ve? Sí, Ahora, lee uno más. ya. Nanakaj parlaptan. ¿Está bien? No, porque es tan termina. No, nanakaj parlapta. Ya. Nanakaj parlapta, humanakaj parlaptan. No, Estaría porque bien, termina ¿no? en tan, en N. Ay, perdón. Humanakaj parlapta, hupanakaj parli. Y No, te falta pluralizar ahí, igual. Ay, ya. Entonces, perdón, voy a volver a hacerlo. Maya Yatichiri, A ver, Lidia. con el verbo saraña. Ya, Maya sarta, ya, humak sarta, hupak ya. sari, hiwasak sartan. Nanaka sarapta. Nanaka, humanaka sarapta. Hupanaka sarapje, hiwasanaka saraptan. Walikio, Lidia. ¿Alguien más? A ver, Javier. Yatichiri, Y luego Fidel, ya. con el verbo contasiña. Ya. Nayanaka contasip A ver, a ver, a ver. ta. Nayanaka. Humanaka Ya. contasip ta. Hupanaka contasip hi. Hiwasanaka contasip tan. Ya. ¿Qué significa contraseña? Sentarse. Ya. A ver, el verbo raíz es conoña, ¿ya? ¿Ya? Conoña. Ahora, conuciña, este es sentar, ¿no? Conuciña es sentarse. Ya, esto ya se llama como recíproco, es como comerse, ¿no ve? En castellano, suena chistoso, ¿no ve? Así más o menos es esto, ¿ya? Ya está conjugado, pero está bien. ¿Ya? Fidel Incacuña. Yatichiri, Yaranim. con el verbo tomar. ¿Ya? Nanaka umapta. Humanaka umapta. Hupanaka umapji. Hiwasanaka umaptan. ¿Ya? Olikiu. Muy bien. ¿Qué tipis? Uyaraimoni. Nayaj, Yatichiri. Ya, Constancio. El verbo yatiquiña. No sé si está bien esto. Nananaj, yatikpujta. Humanaj, yatipujta. Hupanakaj, yatikuptipi. Perdón. Hiwasanaj, yatikuptan. Ya, falta la pronunciación y el verbo creo que no sé. A ver. Yatecaña. ¿Así es escrito? Porque has leído otra cosa. Sí, ese es, profesor. Ya, entonces pronunciación tienes que practicar. Entonces simplemente quitas la ña, colocas el pluralizador y la terminación, ¿no ve? Yateqapja, yateqapta, yateqapji, yateqapj, ¿no ve?
Ya, Entonces, gracias, profe. posiblemente esté bien, pero lo has leído. Pronunciación hay que practicar mucho, mucho. Ojo, ya estamos cerca a los exámenes oral. Y creo que les he hecho repasar la clase 2, ¿no ven? Para que practiquen la pronunciación, ¿no ven? ¿Quién más? ¿Quién más quiere leer? Naya Ya. Yatichiri. Vanessa Ticona. Uyarani. Con el verbo arsuña, hablar. Ya. Nayaka arsupta. Humanaka arsupta. Humanaka arsuphi. Hiwasanaka arsuptan. Ya. Olikisku. Igual pronunciación un poco más. Ya. ¿Qué te empieza? ¿Alguien más? ¿Quedó claro? Ya. A ver. ¿Qué te dice? Giovanna. A ver. Uyarani. Con el verbo alaña, comprar. Ya. Nanakaj alajta. Humanakaj alajta. Hupanakaj alapji. Hiwasanakaj alajtan. Ya. Olikisku. ¿Qué te empieza? Naya Yatichiri. Ya. Marcela. Uyarani. Con el verbo probar. Ya. Nayah malta. Humah malta. Hupah malti. Hiwasah malitan. Ya. Olikisku. He Malta. escuchado verbo robar, había sí, verbo probar, ¿no ve? Ya, vale. ¿Quedó claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Tiempo presente? Tichiri, mi Sí. pregunta es, ¿se puede utilizar al final la UA de algo de afirmación que estamos haciendo en presente? Ahí. Sí, pero te marca el tiempo, pero puedes colocar, ¿no? Vaya tua, ¿no? Kumar tokta ua. Kupar toko, kupar toko ua. Iwasak toktan ua, ¿no? Nanakar tokopt ua, ¿no? Con edición vocálica de primera persona, ¿no? ¿Y hay Puedes algún colocar, pero ejemplo? te marca el tiempo, ¿ya? Entonces, por lo pronto, así nomás, ¿ya? Está bien, Tichiri, yo estoy aquí. Ya. ¿Tiempo presente? ¿Alguien? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Nadie? Yo, licenciado, Sí, ¿cuál es su pregunta? sabe que es hecho con el verbo cocinar. Ahora, ¿Ya? la pronunciación en Jupanacaj, Pai, esa partecita, licenciado, Ya. porque mi raíz es Pai, Hayaña, ¿no ve? Payaña. Ahora, cuando es singular, quitamos el aña, ¿no ve? Y cuando es Sí, plural, simplemente ña, ¿no ve? ya, ¿Ve? ya. Entonces, Entonces, PXI, ¿no ve? sí, Payapti, sería. Ahora, ¿cómo se pronuncia la I aquí? Payapje, Ah, muy bien. así sería. Alófono. Muchas gracias. ¿Ya? ¿Vale? Bien, entonces ahora pasamos a lo que son tiempo pasado, ¿ya? Ahora, en tiempo pasado existe el tiempo pasado testimonial, en tiempo pasado lejano, tiempo pasado continuo. Lo mismo que en presente, pero solamente vamos a ver lo que es el testimonial, ¿ya? Tiempo pasado testimonial, ¿no? Ahora, de la misma forma, ¿no? Existen las terminaciones para el tiempo pasado, ¿no? Aquí voy a colocar. ¿Logran ver? Quizá. ¿Sí? Ya, vale. Ahí tenemos las terminaciones. Copien estas terminaciones, ¿ya? Tichiri, ¿le puede poner de título tiempo pasado, por favor? Para que tome una captura. Ya está. Bye.
Muy bien, entonces ahora conjugamos con esto. A ver, un verbo, a ver. Uyaña, ¿saben qué es, no ven? Leer. Uyaña, ya es el verbo leer. Leer. Ya, leer. Ahora aquí tenemos dos alternativas, ¿no? A ver. Nayaj o Nayao, ¿ya? Vamos a hacer con Nayaj, ¿ya? Entonces colocamos Uyaña. Y simplemente aquí quitamos el infinitivo ña. Está claro, ¿no ve? El infinitivo ña. Esto, ¿no? ¿Ya? Y queda como verbo raíz uya. ¿Sí? Ahí colocamos la terminación, el yat. ¿Ve? Con elisión vocálica está esto, ¿no? Así. ¿Ve? Con elisión vocálica está. Nayaj uyayat wa. Esa es la primera alternativa. Está claro, ¿no ve? O podría ser al revés. Este mismo voy a copiar aquí. Aquí voy a colocar. Nayao, ¿no ven? Ahora al revés. Uyayatja. Cualquiera de los dos es, tenemos esas dos opciones para expresar este verbo. ¿Está claro? ¿Se entiende? Exactamente es lo mismo, ¿no ve? Solamente que esto estamos variando, ¿no ve? ¿Sí? Por ja o por wa, ¿no ve? Y obviamente, si utilizo en el pronombre el ja, entonces para la conclusión de la conjugación voy a utilizar wa, ¿no ve? Si utilizo wa, entonces voy a utilizar ja, ¿no ve? ¿Está claro, no ve? Hanicha. Ahora la terminación, ¿no? Ahí coloco, ¿no? Ahí está, ¿no? Primera persona. ¿No ven? Quitando simplemente el infinitivo ña. ¿Ya? Segunda persona. Vamos a hacer con esto. Ustedes si quieren hacen también con esto, ¿ya? Segunda persona. Humaj. Humaj. Uyaña, ¿no ven? Entonces, quitamos la ña. Entonces colocamos la terminación yata. ¿No ven? Hupaj. ¿No ven? Uyaña. Quitamos el infinitivo ña. Ahora aquí dice, aquí hay diéresis, ¿no? Ah, se me borró esto. A ver si logro borrar esto más. Esto voy a volver a escribir ya. Upaj, ¿no? Yaña. Y quito la ña, pero me dice aquí, tengo que colocar diéresis, ¿no ve? Entonces, a esta vocal le coloco diéresis. Uya, na. ¿Ve? Paj, uya, aquí ya me estoy olvidando el wa, ¿no? Uyayatawa, ¿no? Aquí a la segunda persona aumenten ya. Ahorita voy a aumentar yo. Ahorita no puedo porque estoy en cuadro de texto, ¿ya? Y cuarta persona, ¿no? Aquí voy a separar. Hiwasaj, uyaña. Quitamos la ña, el infinitivo, y colocamos yatan wa. Ahora aquí colocamos también wa. Nos hemos olvidado, ¿no? Ya. Entonces dice, nayaj uyayatua, humaj uyayatawa, hupaj uyanwa. Aquí además hay vocal, edición vocálica. Hiwasaj uyayatanwa. ¿Está claro? ¿Se ha entendido? No. ¿Quién no se ha entendido? ¿Quién no se ha entendido? Las terminaciones, lo que es la parte de ediciones vocálicas, un poquito más complicado este pasado testimonial, o sea, no puedo, digamos, colocarle, a ver, por ejemplo, con el verbo
Ana Taña. Ya. Ana Taña, le quitas la ña y colocas a todos estos esto. ¿Ve? Ana Taña, el verbo raíz. Por favor, licenciado, un ejemplito más, por favor. Y aquí abajo, no sé si logran ver. Aquí. Nayaj, Ana Taña, ¿no ve? Quitamos la ña y colocamos la terminación ya. Nayaj Anatayat wa. ¿Ve? Kumaj Anataña, quitamos la ña. Perdón, la ña nada más. Y colocamos ya ta wa. Jupaj Anataña, el verbo. Quitamos la ña. Ana, aquí además colocamos diéresis, ¿no? Tan, no, baja Natán. Ahora, para aquí van a colocar edición vocálica nada más, solamente en esto. Anatan, wa. Hiwasaj, Anataña, quitamos la ña, colocamos la terminación. Ya, tan, y wa. Listo. ¿No ven? A ver, escriban un ejemplo ustedes. Un ejemplo. Una preguntita. Sí. En las terminaciones para lo del pasado testimonial, ¿todos tendrían que terminar terminación gua o puede haber excepciones? Por eso hemos dicho estas dos opciones, ¿no? Podríamos terminar con wa o con ja, pero aquí para terminar en wa, el pronombre utiliza el ja. Ahora, si queremos terminar aquí en ja, entonces el pronombre utiliza el wa, ¿no? Simplemente ese cambio. ¿Ya? Gracias, perdón. Vale que el tapham takene maunyan chau, ¿ya? Un ejemplo, todos, con un verbo. Ya, ¿qué te Ullaranim Mone? ¿Quién quiere leer? Yo lice, Ya, yatikiri, Ullaranim. nayaj ikiyatua, humaj ikiyatawa, jupaj ikitanwa, hiwasaj ikiyatanwa. Ya. A ver, en tercera persona, uno más lee.
Jupaj. Jupaj. Jupaj Ya. Iquitanwa. A ver, déjame. Iquitanwa. Le he aumentado el tan. No. Sí, está bien. Iquitanwa. No, pero en tercera persona la terminación, ¿cómo es? ¿Tiene ta? Iquitanwa. Tiene ta. ¿Segura? A ver, Tiene na y se quita la a, ya, teacher. No lleva ta, ¿no? Ay. Solo N. Quinoa. Y quinoa. Ah, ok, muy bien. Y quinoa, Shirley muy bien, Condori. gracias. Yo ya, Ya. teacher. Ya, Shirley, luego Ujú. Meline, ¿ya? Naya. Con el verbo niño, que es cantar, Nayao Hai, ay, perdón. Aquí está. Nayao Hailiyatja, Humao Hailiyataj, Jupao Jailinwa, Hiwasaj Hailiyatano. Ya, ya está bien, pero hay que ordenar, ¿ya? Meline. Gracias. Ok, ya Tichiri, con el verbo munaña, amar, Ya. nayak munayatwa, humak munayatawa, hupak munangwa, iwasak munayatangwa. Ojalekio. Lidia Franco. Naya Laruyatwa. Humak Laruyatawa. Hupak Larunwa. Hiwasak Laruyatanwa. Ya. Emma Mujica. Con el verbo comprar. Nayak alayatwa, humak alayatawa, hupak alañawa, hiwasa alayatangwa, Ya en tercera persona nomás léelo. hupak alañawa. No, hay que corregir. La manga. Hemos dicho en todos quitamos el infinitivo ña, ¿no ve? Ujú. Entonces no puede ser alaña ya, alaña, no sé qué cosa has dicho, ¿no? Alaña. Simplemente queda como ala, ¿no ve? Verbo Sí. raíz. Esto queda raíz. Ala. Sí. Ala. Alanua. Ah, ¿Ya? ¿Alguien más? Último. Por favor, Yatichiri, Ya, Ricardo. con el verbo comer, ¿Ya? Nayah Mankayatwa, Humah Mankayatwa, Hupah No. Mankaywa, Hiwasah Mankayatanwa, El segunda persona, una más. Humah Mankayatwa. Pero está con, no está con elisión vocálica. ¿Por qué es leyendo con elisión vocálica? Mankayata. Y la wa. Mankayatwa. No, sin elisión vocálica es. No, normal. Mankayatawa. Mancayatawa. Ayatawa. Ah, ya está bien, Yatichiri. ¿Vale? Mankayatawa. Eduardo, creo que quieres leer. Yatichiri, Sí. con el verbo beber, umaña. Ya. Nayak, umayatatwa. Humak, umayatawa. Upak, umangwa. Iwasak, umayatangwa. Ya, vale, que es que. Bien. Hasta ahí. Siguiente clase veremos también la forma plural. ¿Ya? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Ya Tichiri, cuando dice es un pasado tanto testimonial, difícil, es simple, Yatichiri. ¿no? ¿Quién me ha preguntado ahorita? Compañera. Sí, cuando habla de pasado testimonial, es el pasado simple, ¿no? Sí. O sea, yo comí, entonces, ya, gracias. Es cuando nosotros hemos vivido, ¿no? Por eso es testimonial. Hemos estado presentes, ¿ya?
¿Ya? Yatichiri, ¿cuál sería la traducción, por favor? De este ejemplo. ¿O de cuál ejemplo? ¿De Ullaña? Sí, del ejemplo que está en la pizarra, por favor. Ya, de Ullaña, si yo leía, tú leías, él o ella leía, nosotros leíamos, ¿no? Eso. Ahora el siguiente ejemplo dice Anataña, ¿no? Anataña es jugar, ¿no? Entonces yo jugaba, tú jugabas, él o ella jugaba, nosotros jugábamos. Eso es. No es yo jugué, sino yo jugaba. Jugaba. Testimonial. Vaya, Tichiri. Yatichiri, en segunda persona que está en el ejemplo en Uyanatawa, el gua es accesorio porque está pintado con azul. Me he olvidado colocar por esto así. Waliki. Ya, muy bien. A ver, hoy día en Zoom, ¿cuántos están asistiendo? 52 y en YouTube. Yatichiri, disculpe, nos tenía que enseñar el Pacha andino, tal vez el siguiente miércoles. Sí, esta mañana he preguntado y no estabas. Sí, me ha pasado y he tardado unos 20 minutos en ingresar porque estaba en sala de espera. Mil disculpas. Sí, yo también me he olvidado, no me he fijado. Ya en YouTube hoy día han asistido 39. Siguiente clase, miércoles, solamente vamos a considerar en Zoom la asistencia, ¿ya? Vamos a considerar asistencia en YouTube siempre y cuando sobrepase los 100 participantes en Zoom, ¿ya? Entonces, tenemos solamente el límite hasta 100 en Zoom, entonces. Si pasa eso, vamos a considerar en YouTube, ¿ya? Así que los que están asistiendo por YouTube, siguiente clase, solamente consideramos la lista en Zoom. Listo, Waliki, Hiki sin cama. Sin cama, Yatichiri.